En este módulo vamos a hablar de los datos y las estructuras de información dentro de Babel. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a irnos al menú lateral izquierdo, vamos a ir a Data, justo aquí, en este icono de base de datos, y vamos a trabajar con todo esto de aquí para entender perfectamente en qué consiste cada una de las opciones y qué nos permiten. Entonces, vamos a empezar entendiendo lo que son los data types. Vamos a definir un data type como una estructura de datos en formato de tabla que podemos crear dentro de Babel. Es decir, por ejemplo, si utilizas Airtable para gestionar bases de datos, ahí puedes crear una base de datos que tenga unas tablas asociadas. Un data type no deja de ser una tabla de, en este caso, esas bases de datos. Así que prácticamente vamos a crear data types para tener una estructura en formato de tabla de filas y columnas de cualquier información que tengamos relacionada con la aplicación que queremos crear. Por ejemplo, es común crear un data type, por ejemplo, para datos de clientes. Un data type sería también pues el de ventas de un e-commerce, es decir, vas a separar la información en clústeres o en distintos bloques según la temática que corresponda. Así que es relevante crear un data type para cada uno de los tipos de datos que tengas, ya que si lo pones todo mezclado en una misma tabla, al final no vas a saber cómo está estructurada la información de tu aplicación. Y aunque esto muchas veces no le damos suficiente importancia, es la clave de las aplicaciones. Al final tener el dato bien estructurado te va a permitir luego obtener el máximo de información de tu aplicación para poder analizar esa información y tomar las mejores conclusiones posibles o decisiones de negocio posibles, ya sea a través de herramientas de business intelligence, algoritmos, de machine learning, inteligencia artificial, lo que sea. Al final, el dato y tenerlo bien estructurado es clave para sacar conclusiones y tomar las mejores decisiones de negocio posibles. Así que básicamente tenemos aquí data types, donde puedo crear esa estructura de datos. Y si me fijo, yo tengo ya directamente un data type creado, que es este de aquí, que se llama user. ¿Qué lleva este data type? Pues lleva estos fields. ¿Y qué es un field? Un field es una columna. Es decir, yo tengo por ahora creado el data type con nombre user y en él tengo estas columnas que tengo email tipo texto, modified date es tipo fecha, created date es tipo fecha y Slack es tipo text. Así que si me voy aquí arriba a App Data, justo la tercera opción, veo que tengo aquí mi data type, que es all users, y tengo las cuatro columnas que he comentado. Entonces, esta va a ser la tabla que viene por defecto en cualquier aplicación de Babel. ¿Por qué viene por defecto? Porque es la tabla que va a incluir los datos de los usuarios que van a trabajar con la aplicación. Es decir, si tengo un usuario que accede a mi aplicación y se loguea, hace login, con lo cual entra a su área cliente, por ejemplo, pues ahí se va a crear automáticamente un registro dentro de esta tabla donde va a haber pues el email, el password, el created date, modified date, Slack, lo que sea. Es decir, toda la información de ese usuario va a estar metida en esta base de datos definitiva, en esta tabla. Que yo aquí quiero añadir nuevas columnas, puedo hacerlo, obviamente. Que quiero modificar registros, puedo hacerlo. Y vamos a verlo al detalle. Pero básicamente lo que nos interesa es conocer de primeras y a modo teórico lo que hemos explicado, lo que un data type es una estructura de datos referente a una temática determinada y que al final se traduce en una tabla dentro de Babel. Entonces, estos datos pueden ser accesibles también a través de distintos permisos de privacidad que vamos a ver y tienen pues todo tipo de características que podemos personalizar para cada una de las tablas, en definitiva, cada uno de los data types.